Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 9 de febrero. El precio del petróleo cayó con fuerza el pasado martes y el Texas W Intermediate de referencia norteamericano disminuyó 12,5% y el Brent de referencia de Europa disminuyó 1,8%. En el día de ayer hubo ligeros repuntes, 0,32 y 0,12 para el Texas y el Brent respectivamente. El petróleo está atascado y la OPEP debate si aplicar nuevos recortes. Y el precio del petróleo está atascado meses entre 50 y 54 dólares, en ese intervalo. Irán ha estado reclamando a los miembros del cartel mayores recortes, mientras Arabia Saudí, por el contrario, quiere levantar recortes a partir de junio de este año. La OPEP redujo la producción de petróleo en 840,000 barriles diarios el mes pasado, pero aún hay pendientes dos cuestiones claves. Debe hacer más para poder cumplir plenamente con el histórico acuerdo del año pasado, puesto que este recorte supone el 83% de lo pactado en noviembre del 2016, como explicáramos en Ecomundo. En segundo lugar, cada vez son más las voces que reclaman reducciones adicionales a lo pactado para que se pueda ver un efecto importante en el precio del crudo, que ahora se encuentra atascado, se encuentra detenido en ese intervalo. Es cierto que tras el acuerdo de la OPEP, el crudo de referencia norteamericano, el West Texas, pasó en pocos días de los 45 dólares hasta los 50 dólares. Y posteriormente se movió dentro de esta franja que hemos situado entre 50 y 54. En algunos momentos puntuales superó esta franja, pero en promedio lo que hemos visto es que se mantiene en este intervalo. El cartel se congratulaba por el efecto que había tenido dicha reunión, pero esa alegría ha durado poco tiempo. Desde el 8 de diciembre del 2016, el crudo se mueve en un intervalo que tiene su techo en los 54 dólares y en el piso los 50 dólares. Este mercado tal parecería, de acuerdo a los involucrados y analistas, infranqueable, al alza si no se producen nuevos recortes, por lo que las voces que piden cambios empiezan a hacerse oír. Biham Namdar Zanganev, ministro de Petróleo de Irán, cree que la OPEP necesita ampliar los recortes en la producción en la segunda mitad del año, de este año 2017, si se quiere lograr un equilibrio real entre la oferta y la demanda del petróleo. Sin embargo, Mohamed Al-Sada, ministro de Energía de Qatar, sostiene que aún es demasiado pronto para realizar un juicio sobre el efecto del recorte de la producción en los precios. La mayor parte de los miembros del cartel aseguran sentirse cómodos con el crudo cerca de los 60 dólares, aunque el petróleo ha llegado a rebasar los 54 dólares en ciertos momentos puntuales. De las últimas semanas, esos 6 dólares de diferencia entre los 54 y los 60 dólares suponen cientos de millones de dólares para los países de la OPEP. Y este es un aspecto muy importante. O sea, el intervalo del techo y el piso entre 54 y 50 y esos 6 dólares hasta 60 dólares que en momentos fue alcanzado, pues representa cientos de millones de dólares para estos países, y lo que se está viendo es justamente que se debe buscar alguna salida de parte de los miembros de la OPEP, y ya veremos el impacto que esto podría tener y los factores que entran como obstáculo para que esto se logre. En mayo próximo, es decir, dentro de 4 meses, el grupo de exportadores de la OPEP y aquellos miembros no OPEP que formaron parte del acuerdo decidirá si este acuerdo
alcanzado en 2016 se extiende para la segunda mitad de este año 2017. Y los analistas estiman que no resultaría extraño que se anunciasen nuevos recortes. El acuerdo de la OPEP tiene una duración de 6 meses. El fin es reducir los inflados inventarios de petróleo que están limitando los precios. Si bien la organización de la OPEP tiene la opción de prolongar el acuerdo o incluso cambiar los parámetros, algunos miembros, entre ellos Arabia Saudita, han dicho que una extensión podría no ser necesaria. No obstante, la OPEP es especialista en hacer todo lo contrario a lo que suele anunciar. Los recortes hasta hoy, Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, ha encabezado los recortes en enero con una reducción de 500.000 de barriles diarios, situándose por debajo de los 10 millones de barriles por primera vez en casi 2 años. Sus aliados, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, le siguieron con una reducción combinada de 310.000 barriles diarios. La producción en Irán se redujo 120.000 barriles diarios hasta los 4,51 millones de barriles diarios. La encuesta de Bloomberg News podría variar respecto a las estimaciones independientes compiladas por la OPEP. Por otro lado, al mismo tiempo, los miembros de la OPEP que no estaban obligados a hacer recortes añadieron 270.000 barriles diarios en enero de reducción. Por su parte, aquellos países que fueron excluidos por razones políticas como Libia, Nigeria e Irán tuvieron aumentos dentro de este periodo que en el caso de Libia fueron de 690.000 barriles diarios, su nivel más alto en los últimos 2 años, y Nigeria, que se vio afectada por disturbios, elevó la producción un 9,3%, mientras que en el caso de Irán logró aumentar con este permiso que le dio el acuerdo y logró extraer 3,8 millones de barriles diarios, la mayor cantidad desde el 2010 después de las sanciones. Es importante destacar que Estados Unidos producirá en el 2018 la cantidad de petróleo más grande desde 1970 y la revolución del fracking no da señales de echar freno. El último hecho ha sido el informe mensual de perspectiva para la energía que elabora la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés, que destaca que el año que viene Estados Unidos conseguirá una producción de petróleo que no se veía desde 1970. De forma concreta, la agencia espera que en Estados Unidos se extraiga crudo en 2018 a un ritmo de 9,53 millones de barriles de media, una producción récord desde hace 47 años. El avance será cercano al 6% interanual desde los 9 millones de barriles que se esperan para este año 2017. Para el pasado año del 2016, la producción de Estados Unidos fue de 8,9 millones de barriles diarios. El incremento de los precios ha propiciado que se reabran pozos en Estados Unidos, especialmente los que se dedicaban a extraer crudo de esquisto con la técnica del fracking. Según los datos que recoge la petrolera Baker Hughes, durante la semana pasada se reactivaron 17 pozos de petróleo. Ahora hay 583 instalaciones operativas, la mayor cantidad desde octubre del año 2015. Según explica Bloomberg, la mayor parte del incremento que se espera para la producción vendrá de los pozos de la región de Permian Basin de Texas, donde se prima la producción de esquisto, donde está más concentrada la producción de esquisto, ya que más de la mitad del crudo que se extrae de este tipo se produce ahí. De esta forma, las previsiones apuntan a que el país presumirá el año que viene, 2018, de recuperar el mayor año de producción de esa historia, un ritmo que no se pudo volver a repetir hasta ahora, ya que desde los años 70 las reservas estadounidenses que eran rentables para explotar a precios de mercado fueron menguando. Solo la nueva técnica de fractura hidráulica ha sido capaz de abaratar los costes
para poder reabrir una cantidad importante de pagos de este tipo y de pozos que puedan ser explotados de manera rentable. Y de ahí el fuerte repunte de la producción en los últimos años. Estados Unidos publicó ayer el segundo incremento más grande en la historia de sus inventarios de petróleo. El crudo ya almacenado aumentaron en 13,8 millones de barriles durante la semana pasada, frente a las previsiones que apuntaban a un incremento de 2,7 millones. Sin embargo, el precio del crudo no reaccionó con caídas en la bolsa, ya que, como explican los analistas, los inversores parecieron fijarse más en la caída que experimentaron los inventarios de gasolina, que se redujeron en casi 870,000 barriles, un incremento superior a los 1,6 millones. Es importante destacar, sobre todo, que el fracking, y con eso cerramos el comentario, una vez la banda de precios se movió a 50, 54 dólares, los costos de producción por la revolución en la tecnología del fracking en los últimos 3 años, que ha reducido los costos, pues permitió abrir estos nuevos pozos de extracción de fracking y se elevaron el número de pozos a 570. Y esto ha incrementado la producción, ha incrementado los inventarios y ha vuelto a situar a Estados Unidos como primer productor con grandes inventarios, y esto es lo que ha hecho que el precio baje y que se encuentre atascado en este intervalo entre 50 y 54 dólares. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos aspectos claves de la economía global y cómo inciden estos factores dentro del desenvolvimiento de la economía mundial. Cita Cultural, no le cambie.